Hola jóvenes, espero que se encuentren muy bien. El tema que veremos a continuación son los polígonos regulares. Este video va dirigido para noveno grado y mi nombre es Ruth López. Bien, vamos a recordar qué es un polígono. Un polígono es una figura formada por una línea poligonal cerrada. La figura de la derecha muestra los elementos de un polígono regular. Entonces, de un polígono, perdón. Este es un polígono, ¿verdad? Que es una figura que está formada por una línea poligonal cerrada. Los elementos que posee un polígono son lado, vértice. Recordemos que los vértices son los puntos donde se unen dos de sus lados. Tenemos los ángulos, estos pueden ser ángulo interior, que son los ángulos que están dentro, y los ángulos exteriores, que son los que se forman con un lado de la figura y la extensión de otro. Y también tenemos la diagonal. Entonces son 5 los elementos: lado, vértice, ángulo interior, ángulo exterior y diagonal. Muy bien. Vamos a observar esta tabla que nos han presentado. Dice, se presentan los siguientes polígonos. Complete la tabla. Entonces, vamos a comparar estas tres figuras que nos dan acá y vamos a decir las características de acuerdo a la medida de sus lados y sus ángulos. O sea, ¿qué tienen en común? Observamos la primera figura. ¿Qué figura es? Es un triángulo porque tiene 3 lados. Ahora, observamos. Todos sus lados miden lo mismo y todos sus ángulos también. Este es un cuadrado. Si observamos todos sus lados, miden lo mismo, 2, 2, 2, 2 y todos sus ángulos también. Y nuestra tercera figura sería un pentágono, porque tiene 5 lados y todos sus lados miden lo mismo y todos sus ángulos también. ¿Cómo podemos saber que todos sus ángulos miden lo mismo? Porque miren, al tener esta línea ahí, quiere decir que todos miden lo mismo, son congruentes. Entonces podemos decir que en esta figura, todas las figuras, las medidas de sus lados y las medidas de sus ángulos son iguales. Ahora, vamos a ver la segunda fila, perdón. Entonces también tenemos un triángulo, pero este lado mide 2.21, 2.3 y 2. ¿Medirán lo mismo todos sus lados? No, ¿verdad? Este es un cuadrilátero. Aquí observamos que todos sus lados miden diferente. Y este también sería un pentágono. Y también todos sus lados son diferentes. Entonces las medidas de sus lados y de sus ángulos son diferentes. Ahora, dentro de los polígonos, recordemos que un polígono se nombra según el número de lados que tenga. Por ejemplo, si tiene 3 lados, se le llama triángulo. Si tiene 4 lados, se le llama cuadrilátero. Si tiene 5 lados, pentágono, 6 lados, hexágono, 7 lados, heptágono, 8 lados, octágono y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, los polígonos se nombran de acuerdo al número de lados que tengan. Ahora, un polígono regular es un polígono que tiene todos sus lados congruentes y todos sus ángulos internos congruentes. ¿Qué quiere decir congruente? Que tiene la misma medida. Entonces, si comparamos estas dos filas o columnas que tenemos acá, podemos decir que la columna primera estaría formada entonces de polígonos regulares. ¿Por qué? Porque todos sus lados y todos sus ángulos internos son iguales. Vamos a ver un segundo ejemplo. Dice, calcule la suma de las medidas de los ángulos internos de un pentágono regular y la medida de cada ángulo interno de un pentágono regular. Entonces, un pentágono es una figura que tiene 5 lados. Miren, 1, 2, 3, 4, 5. Ahora, ¿cómo nosotros podemos encontrar la medida de los ángulos internos? Los ángulos internos son los que están dentro, o sea, de este ángulo con este
este y este. Bueno, entonces recordemos que nosotros ya vimos la suma de las medidas de los ángulos internos de un triángulo. Ya vimos la fórmula para encontrar de un triángulo. De lo que, si dividimos este pentágono, trazamos dos de sus diagonales, que es lo que está en rojo, se nos forman tres triángulos. Entonces, para encontrar la medida de los ángulos internos de un triángulo, sabemos que al sumarse los tres serían 180. Entonces tendríamos que sumar 180 más 180. Entonces de ahí viene la fórmula que nosotros vamos a utilizar. La solución dice dos diagonales que parten de un mismo vértice, que son los que están en roja, dividen un pentágono en tres triángulos. Miren, 1, 2, 3 triángulos. Entonces la suma de las medidas de los ángulos internos quiere decir que si sumamos este ángulo más este, más este, más este, más este, es lo que tenemos que encontrar. ¿Cuál es el total de esa suma? Entonces va a estar dada de 180 por 3. ¿Por qué 180 por 3? Porque 180 más 180 más 180. O sea, la suma de los ángulos de cada triángulo que se forma. Entonces, si multiplicamos 180 por 3 es 540. Quiere decir que estos 5 ángulos de ese pentágono, al sumarlos me va a dar 540. Quiere decir que ya encontramos o ya resolvimos el primer inciso. Ahora en el segundo me pide encontrar la medida de cada ángulo interno, o sea, cuánto va a medir este, cuánto va a medir este. ¿Qué es lo que podríamos hacer? Bueno, dividir estos 540 entre 5. Dice, como cada ángulo interno mide lo mismo y el pentágono tiene 5 ángulos internos, se da que 540 entre 5 es 108 grados. Quiere decir que cada ángulo de este polígono va a medir 108 grados. Ahora, vamos a resolver un segundo ejemplo. Ya aquí vamos a utilizar las fórmulas. Entonces dice, calcule la suma de las medidas de los ángulos internos de un octágono regular y la medida de cada ángulo interno de un octágono regular. Entonces un octágono tiene 8 lados. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lados. Entonces, ¿cuál es la fórmula para encontrar la suma de... Si tiene 8 lados, entonces tiene 8 ángulos internos. Entonces la suma de los ángulos internos va a estar dada por 180 por n-2. Este n-2 nos va a indicar la cantidad de triángulos que se forman. Ya ustedes van a ver. Donde n es igual al número de lados. Permítanme que este no para un signo igual. Que n va a ser igual al número de lados. Esa es la fórmula que nosotros vamos a utilizar para la suma de todos los ángulos internos, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos lados tiene esta figura si es un octágono? Tiene 8. Entonces, en lugar de n, vamos a escribir 8, que es lo que hicimos acá. Luego vamos a restar 8 menos 2, eso es 6. Entonces, si nosotros trazamos las diagonales desde un solo vértice, miren, se nos forma 1, 2, 3, 4, 5, 6 triángulos. Y miren, y aquí es 6. Entonces, esta n-2 nos sirve para saber cuántos triángulos se forman de acuerdo a sus diagonales. Entonces, 6. Ahora solamente nos faltaría multiplicar 180 por 6. Y 180 por 6 es 1080. Entonces, si nosotros sumamos todos los ángulos internos de este polígono regular, es 1080. Ahora, debemos encontrar en el inciso B cuánto va a medir cada ángulo interno. Entonces, eso está dado por la siguiente fórmula. A lo que ya encontramos acá, que es 180 por n-2, esto lo vamos a dividir entre el número de lados. Entonces ya encontramos 1080. ¿Cuántos lados tiene la figura? Tiene 8. Entonces vamos a dividir 1080 entre 8. Esto es 135 grados. Entonces cada ángulo interno de la figura va a medir 135 grados. Entonces ahora vienen los ejercicios. En el primer ejercicio ustedes deben observar cada una de las figuras que le dan y va a decir qué figura es un polígono regular y cuál no. Entonces aquí me va a escribir si es un polígono regular o no es un polígono regular. En el segundo
ejercicio. Usted es una tabla, aquí le dan las figuras, usted me va a decir cuál es la suma de los ángulos internos y cuánto mide cada ángulo interno. Esto utilizando las dos fórmulas que les di anteriormente. De esta forma me va a completar la tabla. ¿Cuál es el trabajo para esta semana? Ver este video, copiar el contenido de este video a su carro de matemáticas, resolver los ejercicios propuestos en este video y enviar la evidencia de su trabajo a mi WhatsApp. La fecha de entrega es para el viernes 1 de octubre. Recuerde que cualquier duda o consulta me la puede hacer a través de WhatsApp.